llama Ricardo Díaz Montarte. Hoy estamos en Virrey del Pino, el taller de Delfos Santos Soto, el taller literario y cultural. Está aquí en la Biblioteca Popular Madre Teresa de Calcuta, de Virrey del Pino, el ciclo de Racimo de Palabras. Así que bueno, nos vemos en un ratito en el video que viene. Gracias. Hola, estamos nuevamente acá para el taller literario y cultural del Delfos Santos Soto, acá con Eduardo Bulatini, un promotor de cultura, director de la Biblioteca Madre Teresa de Calcuta. Estamos con el racimo de palabras. Hoy tenemos a Horacio Quiroga y lo arrancaron. ¿Cuándo lo arrancaron el ciclo este? El mes pasado. El mes pasado. La idea es, nosotros estuvimos prácticamente 2 años parados, sin actividad, digamos, en la sede. Trabajamos promocionando la lectura y eso con las escuelas, los jardines, pero estábamos en obra. Así que era imposible utilizar el lugar, la sede. Esta sede, claro. Porque antes funcionaban en edificios prestados en la calle Comercio, ¿no? Claro, primero alquilamos en el barrio del Sol, en el 35, del otro lado de la ruta, después alquilamos aquí en una entrada sobre el Comercio, y bueno, gracias a Dios hemos podido adquirir esta sede, y bueno, ahora hay que incentivar a la gente a que vuelva. Claro. Porque no es moco de pavo 2 años sin trabajar en la sede. Claro. Si bien, vuelvo a repetir, con los narradores, con Carlos Mapp, con Claudia Macchi, con Liliana Bonel, con Belén Torras, y eso íbamos recorriendo los jardines, las escuelas secundarias, las escuelas primarias. La actividad era extra sede. Claro, o sea que estaríamos hablando como una especie de equipo cultural de trabajo que está afincado acá en la Biblioteca Popular Madre Teresa. Exacto, nosotros tenemos el programa Por Más Lectura, Por Más Lectores, maestro Luis Galard, que es un poco promocionar todo lo que es el acceso al libro, a la lectura, al teatro, a los eventos culturales, y trabajamos mucho con las escuelas públicas, tanto jardines, primarias como escuelas secundarias o medias, ¿no? ¿Siempre de acá de Virrey del Pino o se hacen una excursión por Catán también? Por Catán, por Dorrego, hemos trabajado mucho el año pasado con el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo del barrio Dorrego. Claro, sí. Ahí hicimos varias actividades. Y después con ellos en un espectáculo muy lindo que tienen sobre una puerta al más allá, ¿no? Sí. Esto, cuentos de terror, cuentos de la cripta y todo eso. Estuvimos en San Justo, estuvimos en la Media 50, estuvimos en la escuela acá en la calle Naranjo. Así que siempre estamos promocionando las actividades y aprovechar que se cumplen 80 años del paso a la inmortalidad de Horacio Quiroga. Es impresionante pensar que el año que viene los cuentos de la selva van a cumplir 100 años y siguen teniendo la vigencia de ayer. Parecen que pueden haber escrito ayer Horacio Quiroga. Los chicos se enloquecen, nosotros los grandes nos enloquecemos con esos cuentos, y entonces, invitamos... Bien merecido el homenaje, entonces. Sí, claro, porque es una herramienta fundamental para acceder a los chicos, ¿no? Racimo de palabras específicamente sería mes a mes. Una actividad por mes. Una actividad por mes. Por ejemplo, hasta el ciclo termina en noviembre En noviembre, porque el primer sábado de diciembre nosotros cerramos todas las actividades con la entrega de la Hormiguita Viajera, que es el premio de literatura infanto-juvenil. Muy bien, bueno, hasta acá llegamos a esta parte introductoria. Luego venimos con racimo de palabras ya propiamente dicho, con el homenaje a Horacio Quiroga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, como veníamos diciendo, el mes pasado comenzamos con este encuentro mensual, racimos de palabras, para reactivar un poco después de 2 años prácticamente que la biblioteca no tenía actividades en su sede, porque estábamos en plena construcción de la misma. Empezar ya a reactivar la actividad, el acercamiento de los vecinos, de los chicos,
Ya un gran grupo de chicos se empezó a acercar, por suerte, llevarse los libros para leer, así que es importante. Y continuar con las actividades que ya venimos desarrollando desde hace muchos años, porque Dios mediante, el año que viene estaríamos cumpliendo 20 años de vida como biblioteca, ¿no? El 17 de febrero del 98 nos fundamos, así que el año que viene podemos festejarlo ya en nuestra sede. Así que es importante eso. Hemos decidido hacer una reunión por mes, juntarnos una vez por mes para el mes pasado en el racimo de palabras. Estuvimos entre nosotros, leímos cosas entre nosotros, hay gente que recitó, y este encuentro quisimos dedicarlo a el aniversario de Horacio Quiroga. Es impresionante, ¿no? Comentábamos hace un ratito de las 3 láminas que hizo Daniel Pito Campos, el artista cordobés, sobre 3 cuentos fundamentales de su obra, Cuentos de la Selva. Ese libro el año que viene cumple 100 años. Fue editado en 1918 y sin embargo parece que hubiera sido escrito antes de ayer o la semana pasada. Los chicos enloquecen con esas historias donde los animalitos toman vida, donde se cuenta la interacción entre el hombre y la naturaleza. Un visionario también. En esa época, por supuesto que no se hablaba de ecología, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, Horacio Quiroga, a mí no me gusta decir que es uruguayo. Yo siempre digo que es rioplatense, ¿no? Porque toda su obra y la mayor parte de su vida, si bien nació en Salto, departamento uruguayo, la pasó aquí. Fue un hombre de una extraordinaria capacidad creativa. Los cuentos de la selva él los escribe para sus hijos. Imagínense que en esa época, en 1918, no había ni televisión ni radio en medio de la selva, no había nadie, había que entretenerlos a los chicos ahí en medio del monte misionero. Entonces él escribe todos esos cuentos para sus hijos. Y reitero, es uno de los escritores fundamentales del modernismo. Él va a tomar el lineamiento de Rubén Darío, que es el creador del modernismo, un movimiento literario nacido en América, que no viene de Europa como otros movimientos como el romántico, el nacionalista, el futurismo, no. El modernismo nace en América, lo crea un nicaragüense como Rubén Darío. Acá, en Argentina, tiene un impacto muy grande porque lo toma el tótem de los escritores. El que está en la puerta del templo, que es el canon, que es Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones va a ser el emisario de Rubén Darío en Argentina para la creación literaria siguiendo las pautas del modernismo. Como todos los escritores, hizo su viaje iniciático a París. Y dice Horacio Quiroga, me aburría mucho en París. Está bien, yo no tenía plata, por eso se aburría. No, porque el movimiento, generalmente los escritores latinoamericanos iban como un viaje iniciático, como se hacía en la antigüedad, a los oráculos griegos, iban a París, donde ahí se juntaban con todos los representantes de las diferentes corrientes artísticas literarias, y donde estaban pintores, escritores, músicos. Bueno, pero Horacio Quiroga dice que a él, que estaba mucho más feliz en la selva misionera, que ahí sí él se sentía parte de ese ecosistema. Y además fue
el primero, dentro del modernismo, que va a ir un poco más allá, porque va a producir por primera vez en América Latina y en Argentina la literatura social. Va a denunciar la explotación de los mensú, ¿no? Todos temas que todavía hoy no hemos resuelto, la trata de blancas, porque hay una película muy buena argentina que trabaja Ángel Magaña, donde él hace de mensú, y donde se ve esa situación que describe Horacio Quiroga. Cada una o dos veces por mes arriaban un montón de mujeres para que las violaran. No es que le decían, señorita, usted se quiere acostar conmigo, no, las violaban porque era parte. Y en esa zona que todavía hoy sigue siendo una especie de nebulosa, la triple frontera, no solamente se explotaban trabajadores argentinos, paraguayos, brasileros, uruguayos, mucho contrabando también. Así que Horacio Quiroga va a trabajar, que fue todo un hallazgo, porque la literatura deja por un momento de ser nada más que estética o belleza. Hay realidad. Permite, a través de la ficción, mostrar una realidad cruel. También es considerado el hacedor de los cuentos perfectos. Hay dos grandes americanos que trabajaron a la perfección la literatura, el cuento. Uno es Edgar Allan Poe y otro es Horacio Quiroga. Los dos escribieron sus decálogos del perfecto cuentista. Vamos a ver si lo encuentro acá. Lo que él dice, ¿no? Que tiene que ser acá está lo de París. Este es un fragmento del diario de viaje a París que Horacio Quiroga escribió en 1900, durante su estadía en esa ciudad. Leo textual. En cuanto a París, será muy divertida, pero yo me aburro. Verdad que no tengo dinero, lo que es algo para no divertirse. De todos modos, esa hermosa ciudad, aquella en que uno se divierte, ya se llame París o Salto. ¿Por qué he de decir yo que no hay como París si no me divierto? Quédense en buena hora con él los que gozan, pero yo no tengo ninguna razón para eso. Y estoy en la verdadero diciendo que Montevideo es mejor que París, porque allí lo paso bien, que el Salto es mejor que París, porque allí me divierto más. ¿Qué da que otros digan lo contrario, porque aquí lo han pasado bien? Cada cual vive la vida que le es posible, y el cazador que vive en sus bosques, el rural que goza con su escopeta y sus soles, tiene razón cuando afirma que el monte o el pueblo es mejor que París. Decálogo del perfecto cuentista, que son los consejos que da Horacio Quiroga para escribir, para que el cuento nos salga perfecto. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Si quieres expresar con exactitud
esta circunstancia, los puntos en encomillado. Desde el río soplaba el viento frío. No hay en lengua humana más palabras que las apartadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un calor incomparable, pero hay que hallarla. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de las que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Esos son los consejos que da Horacio Quiroga. Y otro de los libros importantes que ha hecho Mella, que gustan también, es Cuentos de amor, locura y muerte. Hoy los chicos generalmente piden mucho terror, así que aquí hay terror en serio, ¿no? El almohadón de plumas, la gallina degollada, son tétricos, verdaderamente, que es un poco la vida que llevó. Fue una vida que va a finalizar prácticamente con el 100% de su familia suicidada, entre ellos él. ¿Qué lo llevó a eso? Solo Dios lo sabe y él en su interior, ¿no? Pero creo que él, yo considero, ¿no? Eso es una humilde opinión, considero que él no se pudo soportar a sí mismo. No pudo soportar la soledad de ver que su mujer se había ido, de que sus hijos comenzaban a irse también y que él quedaba solo. No les alcanzó con la amistad de Leopoldo Lugones y de otros escritores que lo acompañaron y con el cual Alfonsina Storni. Y entonces decide quitarse su vida. Vive, como todo artista, a través de su obra, lo decíamos recién, Cuentos de la Selva, el año que viene cumple 100 años, la primera edición es de 1918, y tiene una actualidad importantísima. Los cuentos de amor, locura y muerte, lo mismo. En el cuento del muerto, si ustedes ponen un cronómetro y lo leen respetando los signos de puntuación, en el cuento dice que el hombre, el personaje, tarda 3 minutos en morir. El cuento dura 3 minutos. Yo creo que él no se pudo soportar a sí mismo. O sea, era una perfección hecha hombre muy, muy importante. Entonces, y quizás pensó que esa posibilidad, esa capacidad creativa le iba a permitir poder dominar otras situaciones de vida, y no fue así. Y por eso se pone fin a su vida. Los modernistas casi todos, porque Leopoldo Lugones también. Yo fui jefe de sala de la Biblioteca Nacional de Maestros, y cuando entrábamos al despacho de la directora, estaba tal cual lo había dejado Lugones el despacho, porque Lugones era director de la Biblioteca Nacional de Maestros. Tal cual él dejó su despacho, se tomó el auto en la puerta del ministerio, se fue al Tigre y tomó cianuro. Ellos
creo que el modernismo también se va a dar en una época bisagra de la política latinoamericana. No por casualidad en el año 30 comienzan los golpes de Estado en nuestro país. Y ese mundo que pintaban los modernistas, ¿no?, recuperando la naturaleza, la vida, el derecho a ser feliz en el contacto con la naturaleza, comienza a quebrarse. Ya hay otras situaciones. Así que esto es un pequeño homenaje que queremos hacerle en sus 80 años de su paso a la inmortalidad a Horacio Quiroga por los buenos momentos que nos ha hecho pasar cuando éramos niños leyéndolo, cuando éramos adolescentes también en nuestras materias de literatura y eso, y ahora como bibliotecarios, como mediadores, dándolo a leer a otros, pasando esa posta, ¿no?, que hace que sean verdaderos clásicos de las letras argentinas y americanas. Él es narrador, allá lejos, de San Isidro, allá. Ha trabajado con nosotros en el programa Por Más Lectura, Por Más Lectores, Maestro Luis Alar, visitar. Siempre tiene una coequiper, pero cayó con la bronquitis. Así que hoy lo tenemos solo. Él ha trabajado mucho visitando las escuelas, la Media 50, la escuela donde está Mariela, la escuela de San Justo. Así que... Muy recordado por los maestros, los chicos. Bien, bueno, vamos a poder disfrutar las narraciones. Va a ser algún uno o dos temas de Horacio Quiroga y después un popurrí de diferentes autores. Con ustedes, Carlos. Realmente cuando contamos historias, cuando leemos un libro, discúlpenme que uso el micrófono, pero no estoy exento de los problemas de garganta de todos. Cuando disfrutamos de un libro, de una historia, de un cuento, siempre decimos que con los cuentos y con las historias viajamos a otras realidades, viajamos a otros lados, y verdaderamente Horacio Quiroga es alguien que nos hizo viajar. Yo leí por ahí que Horacio Quiroga fue por primera vez a la selva misionera junto con Leopoldo Lugones porque era fotógrafo. Y qué bárbaro que poder comparar, ¿no? El hecho de lo que él fotografiaba, después lo contaba, y creo que en las dos cosas, tanto en la fotografía como en su narración, uno podía ver las imágenes de lo que estaba contando. Yo cuando entro acá, lo primero que me sorprendió es ver el primer cuadro de Horacio Quiroga, que no es de Horacio Quiroga, del cuento de Horacio Quiroga de la tortuga gigante, porque es el cuento que yo había elegido de Horacio Quiroga para narrar, porque es un cuento que siempre me impresionó. Me impresionó porque uno piensa que las tortugas son todas chiquititas y hay tortugas gigantes, existen esas tortugas gigantes. Horacio Quiroga nos hizo viajar a esa selva misionera. Y nosotros ya teníamos televisión cuando yo era chico, pero televisión en blanco y negro. Él nos hacía ver la selva en colores. Él nos hacía ver las cosas con tonos distintos. Él nos hacía escuchar los sonidos, aunque no estuvieran. Y así yo recordé la tortuga gigante. Quise dejarlo a Horacio Quiroga en los libros tan perfecto como era y traté de hacer una adaptación propia de ese cuento. Y la historia dice que Pedro estaba muy enfermo.
que los médicos le recomendaron como tratamiento por su enfermedad algunos remedios, pero sobre todo que se tenía que ir a un lugar húmedo, a un lugar lejano de la gran ciudad de Buenos Aires. Pero él mantenía a sus hermanos menores y no podía abandonar la ciudad, pensaba quién se va a quedar con ellos. Pero un gran amigo de él era el director del zoológico de Buenos Aires. Y el director del zoológico de Buenos Aires tenía una cabaña allá en Misiones, en medio de la selva. Y le dijo, yo me encargo de tus hermanos, vos andá allá. Te tenés que curar, sos mi amigo. Y hacés lo que más te gusta hacer, que es pescar o cazar para comer. Y allá se va Pedro con sus remedios y con ese remedio que iba a significar para él esa cabaña allá en la selva. Y hace eso, sale todos los días a pescar o a cazar algún animal, pero para comer, no por matarlo simplemente. Y así vive y se va mejorando y va notando que está cada día más fuerte, cada día está mejor. Y un día va a pescar al río, llevaba su caña, llevaba también su escopeta por las dudas, porque comenzó a descubrir en la selva ruidos que antes no había percibido, comenzó a descubrir pájaros que antes no escuchaba, de repente un rugido, un tigre decía, seguramente un yaguareté. Y ahí iba para el río, iba a sacar la caña para empezar a pescar cuando ve que un yaguareté, un tigre, dijo él en su momento, se quiere comer un pato y se va acercando al pato sigilosamente. Y él, por las dudas, saca la escopeta y la prepara, porque podía ser peligroso para él. Y cuando hizo el ruido de la escopeta de prepararla, el yaguareté se da vuelta, lo ve y comienza a avanzar hacia él. Y él no sabe qué hacer y agarra y dispara. No tenía muy buena puntería, le pegó unas maderas que volaron por el aire. El yaguareté se asustó y salió corriendo. Pero él ahí, cuando se quedó inmóvil, un poco por el susto, un poco por la situación, vio algo que le llamó la atención. Al principio le pareció una piedra, pero después se dio cuenta que no, que era una gran tortuga. La vio rara, tocaba su caparazón y estaba blanda la caparazón. El cuello apenas le mantenía la cabeza. Pensaba que se podía hacer una rica sopa de tortugas, pero no, la tortuga le había inspirado otra cosa. Y agarró la tortuga y se la llevó a la cabaña. Y en la cabaña comenzó a darle unas vitaminas que él tomaba también para su enfermedad. Y comenzó a masajearle el cuello y un poco la caparazón con unas cremas que le habían dado a él. Y le daba de comer, comía de su mano a la tortuga. Poco a poco la tortuga se fue recuperando. La caparazón se puso rígida, el cuello le mantenía la cabeza y habían establecido una relación así. Esa relación de que hace falta solamente una mirada para que se establezca un vínculo entre uno y otro. Y en ese vínculo que se había establecido había mucho afecto. La tortuga posiblemente pensaba que podría haber sido su enemigo, y sin embargo, la había salvado. Pero pasaron los días y Pedro se comenzó a poner mal. A Pedro los remedios se le iban acabando y comenzó a tener una recaída de su antigua enfermedad.
tenía fiebre, desvariaba. Y en sus desvaríos decía, si estuviera en Buenos Aires, estaría con los míos y quizás los médicos tendrían otros remedios para darme. Y la tortuga escuchaba, Buenos Aires, Buenos Aires. No sabía de qué se trataba, pero seguramente era otro lugar y seguramente que era muy lejos de ahí. Y fue y tomó unas lianas, la tortuga que había encontrado por ahí, y un cuenco para darle de beber agua durante el viaje. Y se cargó en su caparazón, como lo muestra el cuadro, se cargó a Pedro, atado, y comenzó a caminar, y a caminar, y a caminar, y a caminar. Caminaba horas y horas y después paraba y con su boquita juntaba agua de algún lado para poder darle a Pedro, y Pedro tomaba. Y seguía caminando, y pasó un día, y pasó 2, y pasó 3, 4, 5. Una tortuga camina despacio, pero una tortuga grande que no camina tan despacio, camina mucho más rápido. Iba caminando 6 días, 7 días, 8 días, 9 días. Pero llegó un momento en que las fuerzas de la tortuga, cargando a Pedro, se fueron debilitando. Fue perdiendo esa fuerza original que tenía. Y un día creyó que no podía dar un paso más. Y que la muerte los encontraría a los dos, juntos. Pero los encontraría a los dos. Y ya estaba a punto de rendirse. Cuando Pedro abrió los ojos y vio unas luces y vio un cartel y dijo, eso es Buenos Aires. Y la tortuga escuchó Buenos Aires y es como que retomó las fuerzas y se acordó de ese mandato original que se había propuesto de traerlo a Pedro a Buenos Aires. Y empezó a caminar y a caminar de vuelta, a caminar, hasta que llegaron al zoológico de Buenos Aires. Y en el zoológico de Buenos Aires, el director del zoológico enseguida consiguió un médico para Pedro. Y enseguida consiguió a alguien que tratara a la tortuga, que la reavivara. Y así fue que los dos, poco a poco, fueron sanando. Pedro tenía ganas que la tortuga siguiera viviendo con él. Se habían hecho muy amigos durante ese pasaje de él en la selva. Pero tenía una casa muy chica y la tortuga era muy grande. Y entonces el director del zoológico le dio un lugar en el zoológico. Y todos los días Pedro iba a visitar a la tortuga. Y la tortuga se ponía contenta cuando Pedro llegaba, porque llegaba su amigo. Y se sentaban el uno frente al otro. Y así se miraban a los ojos. Y se miraban a los ojos como se miran dos amigos, más que amigos, como se miran dos personas que se salvaron la vida mutuamente. Y bueno, acuérdense que son 30.000, fue genocidio, hubo responsables civiles y no al 2 por 1 a los genocidas.